Bueno, buenos días a todos, a todas. Acá estamos con Aimé Torres Penalba, que nos está visitando y presentando desde la Universidad de Alicante, de España. Aimé es graduada en Turismo y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alicante y posteriormente graduada en el Máster Universitario en Economía Aplicada de esta misma universidad. Y bueno, actualmente es estudiante del programa de doctorado en Economía y colaboradora junior en el Instituto Interuniversitario de Economía Internacional, también de la Universidad de Alicante. Así que, Aimé, todo tuyo. Tenemos unos 40, 50 minutos de presentación y después abrimos espacio para preguntas, intercambio. ¿Sí? Ujú, yo creo que iré en tiempo, así que en principio, bueno, pues muchísimas gracias. Yo sobre todo dar las gracias a toda la red GETUR por la organización de estos seminarios y en especial a Agustina por coordinar el seminario de hoy. Y nada, pues como os adelantaba Agustina, mi nombre es Aimé y yo vengo de la Universidad de Alicante. Ya os ha hecho ella una breve introducción de mi formación y de qué estoy haciendo yo ahora mismo. Así que si os parece, pues empezamos directamente con el trabajo. Como veis, este trabajo está hecho tanto por mí como por dos compañeros más de la Universidad de Alicante y otra compañera de la Universidad de la República. Y bueno, pues al final el índice o la estructura que voy a seguir en esta exposición no es más que la típica estructura, ¿no?, de un trabajo de investigación. En primer lugar, os voy a hacer una pequeña introducción al tema para poneros en contexto sobre qué trata el trabajo. Luego veremos una parte de lo que sería el marco teórico. Seguidamente os explicaré la metodología, que ya os adelanto que hemos utilizado una regresión para llegar a los resultados, aunque ahora lo veremos con mayor detalle. Luego, en la parte de resultados, como veréis, vemos primeramente un análisis exploratorio de los datos y luego ya dos ejercicios de regresión. Y pues por último daremos paso a las conclusiones, discusiones y las limitaciones que tiene el trabajo. Así que si os parece bien, pues empezamos ya a introducirnos en él. Bien, pues a modo de contexto o introducción, yo quería comentaros antes que nada que en las últimas décadas es cierto que el estudio de las brechas salariales ha ganado mucha importancia en la economía, ¿no? Y se ve reflejado en los distintos trabajos de investigación que cada vez estudian más estos temas. Y bueno, desde ya trabajos pioneros hemos visto el estudio de la importancia de disparidades salariales debidos a factores como puede ser el género, la edad, la nacionalidad, el nivel de educación o el sector de actividad en el que trabajan las personas. Pero en las últimas décadas coexisten con estas otras nuevas formas de discriminación en cuanto al salario se refiere, por ejemplo, relacionadas con capacidades físicas o intelectuales, con la clase social a la que pertenece el trabajador y más recientemente incluso llegan a existir brechas salariales relacionadas con las habilidades digitales. Entonces, bueno, pues como podemos imaginar, esta es una cuestión que plantea preocupaciones a nivel político y social y pues justifican toda la investigación que se está haciendo al respecto y que se intente continuamente pues mejorar esta investigación, ¿no? Entonces, bien, pues en esta línea, nuestro estudio decidimos que se enmarcara en España como caso de estudio y más allá de ser de España, esta elección se justifica porque España es un país que ahora mismo y bueno, a lo largo de las últimas décadas presenta unas alarmantes cifras de desempleo, en especial en cuanto a la población joven, lo que se traduce a su vez en una gran falta de oportunidades de trabajo, como digo, sobre todo para la población joven, y en bajos niveles de productividad para nuestra economía. Entonces, estas condiciones muchas veces lo que pasa es que hace que se trasladen a las condiciones laborales de los trabajadores y así pues lo que nos pasa es que ahora mismo en España somos uno de los países que se considera que mayor precariedad laboral de Europa tenemos, ¿no? Bien, pues con este contexto, entrando un poco a lo que sería el marco teórico, em, tenemos que saber y que explicar las causas que hacen que existan estas disparidades salariales no es algo sencillo y va a depender no solo del país considerado, sino de la situación de cada economía y, por supuesto, de cuál sea la motivación de nuestro estudio. Pero pues aquí tenéis algunas de las teorías más utilizadas. Una de ellas sería la teoría de la discriminación estadística,
que lo que hace es explicar esas diferencias salariales según la capacidad productiva de distintos grupos sociales, como sería, por ejemplo, como veis, el caso del desafío lingüístico, el cambio de idioma para los trabajadores extranjeros o la potencial maternidad en caso de las mujeres. Otra teoría o modelo sería el de Mincer, que habla del retorno de la educación y nos serviría en este caso para explicar las diferencias que se generan entre los salarios de aquellas personas que aprenden habilidades digitales o disciplinas STEM y aquellas personas que no lo hacen. Y más allá de lo que sería este componente económico, este factor económico productivo, también nos podemos encontrar algunas explicaciones relacionadas con la discriminación por razones sociales, por ejemplo, por diferentes etnias o clases sociales. Y asimismo, el mismo mercado por sí mismo a veces puede llegar a discriminar basándose en la capacidad productiva de ese sector o esa industria en específico. Bien, pues entonces nos encontramos con que en la literatura estas brechas salariales, como decía, sobre todo las que se basan en razones de género, de país de origen o de etnia, están cada vez más estudiadas, están ampliamente estudiadas y también encontramos una extensa literatura sobre aquellas brechas salariales que se generan por diferencias en la educación, clase social o actividad económica o edad, como os comentaba. El problema que encontramos es que distinguir entre estas brechas no es fácil porque a menudo se llegan o sea, coexisten, ¿no? E incluso se refuerzan unas entre otras. Es muy difícil llegar a separarlas. Entonces, se da esta situación, pero a la vez sí que la literatura parece encontrar una clara relación en cómo se relacionan unas con otras. Este sería, por ejemplo, el caso de la relación entre bajos niveles de educación y la población inmigrante, la subrepresentación de mujeres en los sectores económicos más productivos y más asociados a la tecnología, o la menor presencia, vamos a decir, de trabajadores de edades más avanzadas, o sea, la población menos joven, que trata un poco de evitar aquellos trabajos que requieren unas habilidades digitales más avanzadas. Bien, entonces ya adentrándonos en España como caso de estudio, la literatura, igualmente, en España como en general, ha identificado que las mujeres, los jóvenes y aquellos trabajadores menos cualificados son aquellos que tienen más probabilidad de llegar a conseguir un salario más bajo. O sea, se encuentran con, digamos, menos probabilidad de tener un salario más alto que otros estratos sociales. Sin embargo, ¿por qué nos centramos en España en caso de estudio? Como ya os adelantaba un poco antes, centrándonos un poco más, es porque el mercado laboral español tiene la segunda tasa de desempleo más alta de Europa, solo ha sido superado por Grecia y como os comentaba ya antes, esto supone una escasez de oportunidades para los jóvenes. Aparte, el mercado laboral español cuenta con una preocupante precariedad laboral que afecta, como ya adelantaba, a grupos como hombres, como jóvenes y mujeres, y tenemos una limitada productividad de nuestro capital humano, nuestros trabajadores en España. Entonces, pensamos que esto pues son factores que hacen que este tema sea todavía de más interés para aplicarlo al caso español. Bien, pues si vamos con la metodología, en este contexto que os comentaba, el trabajo lo que propone es analizar las diversas brechas salariales que existen en el sector turístico español para posteriormente comparar los resultados con otros sectores de la economía española. Es decir, ver cómo se comporta el sector turístico y también ver cómo se comporta en comparación con otros sectores de la economía española. Y de esta manera lo que proponemos es una hipótesis múltiple tratando de ver si variables como el sexo, la edad, la nacionalidad, el nivel de educación, el sector de actividad en el que trabajan las personas y su nivel de habilidades digitales son variables que afectan o no a los ingresos esperados de esas personas. Bien, la fuente de datos que utilizamos en este estudio es la encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información y comunicación en los hogares, que es una encuesta que nos realiza el Instituto Nacional de Estadística Español, el INE, y bueno, pues tiene un poco de información, ¿no?, sobre este uso de la tecnología y cuáles son los hábitos en Internet de los hogares españoles.
Quería comentaros que nuestro análisis se utiliza la encuesta de 2021 y el motivo de que no se utilice 2022 es básicamente que omite aquellas variables relacionadas con la actividad laboral. En 2021 sí que tiene en cuenta el sector de actividad al que pertenece el trabajador, pero en 2022 no conocemos el porqué, pero decide omitir esta variable. Entonces es por esto que trabajamos con los datos de 2021. Y pues también comentaros que como se trata de una encuesta, trabajamos con ficheros de microdatos y entonces lo que se ha hecho es ajustar las observaciones con factores de ponderación o factores de elevación para que lleguen a reflejar de verdad la realidad de la economía española y así corregir pues, posibles desequilibrios que haya de la representación de subgrupos y garantizar así la precisión de los resultados del estudio. Bien, en cuanto a las variables empleadas, pues como podéis ver, nuestra variable dependiente es el ingreso en el hogar, que toma la forma de una variable ordinal que tiene, como veis aquí abajo a la derecha, 5 diferentes niveles de ingresos. El nivel más bajo sería de 0 a 900 euros, iríamos subiendo de 900 a 1600, de 1600 a 2500, de 2500 a 3000 y por último, el último escalón sería de más de 3000 euros. Comentaros también que la muestra que hemos seleccionado se centra únicamente en aquellos hogares que solo tienen un contribuyente. Y esto lo hemos hecho para asegurarnos de que cuando hablemos de ingresos realmente se asocie ese ingreso a esa persona. Y no, por ejemplo, estemos hablando de un hogar y comparemos hombres y mujeres y lo que esté pasando es que el salario no sea de la mujer, sino del hombre que convive en la misma casa. Entonces lo que hemos hecho es seleccionar hogares que solo tengan un contribuyente para asegurarnos eso, de ese ingreso se pueda atribuir directamente a la persona encuestada. Y después de este ajuste, pues nos hemos quedado con 65.285 observaciones. Bien, en cuanto a las variables independientes, pues se estructuran en forma de variables dummy, de género, como podéis ver, de nacionalidad, de nivel educativo alcanzado, de la situación laboral, en el sentido de si el encuestado es trabajador por cuenta ajena o es autónomo. También tenemos un grupo de dummies de edad, de actividades económicas, como veis, y del nivel de habilidades digitales, ¿vale? Donde diferenciamos 5 niveles de habilidades digitales. Bien, en cuanto al método de análisis, pues para trabajar con una variable dependiente ordenada, como es el nivel de ingresos, como os he explicado, hemos utilizado una regresión logística ordinal y voy a intentar explicarlo bien para que ahora luego los resultados se vean claros. Lo que nos va a explicar el coeficiente que obtengamos en cada caso es el efecto que cada variable independiente tiene sobre la probabilidad de que un hogar pertenezca a una categoría de ingresos más alta o más baja en comparación con su categoría de referencia. Es decir, si por ejemplo cogemos el caso de las mujeres, ¿vale? Que su categoría de referencia en este caso serían los hombres, cuando tenemos la estimación, ese coeficiente nos estará diciendo si las mujeres tienen una mayor o menor probabilidad de obtener ingresos más altos que los hombres. De todas formas, voy a ir recalcando como ese razonamiento a la hora de interpretar los resultados para que nadie se pierda. Y bueno, pues utilizando este método lo que hicimos fue realizar 2 ejercicios para estimar el grado de la brecha salarial en el sector turístico español. En el primer ejercicio lo que hacemos es comparar un modelo que incluye todas las actividades económicas en el que turismo se considera solo la hostelería, contra otro modelo en el que se agrega la variable turismo como un conjunto de distintos subsectores que tradicionalmente se asocian a la industria turística. En este caso es la hostelería y el transporte. ¿Por qué hicimos esto? Pues porque basándonos en la literatura consideramos que el turismo es una actividad multisectorial que abarca varios subsectores económicos, pero no obstante, como os pongo ahí, este método de agregación pues, puede estar abierto a debate y de hecho sí, quería comentaros que anteriormente los análisis se realizaron agrupando como turismo la hostelería, el transporte, el comercio y la construcción, pero pues precisamente por estar abierto a debate, pues al final decidimos que de momento vamos a seguir por el camino de que simplemente agregaremos hostelería y transporte.
Y luego haremos un segundo ejercicio en el que analizamos las disparidades en las brechas salariales entre los modelos que inicialmente hemos definido en el primer ejercicio y dentro de cada uno de esos dos subsectores turísticos que he mencionado, que son la hostelería y el transporte, para ver cómo se comporta cada uno de esos subsectores en específico. Bien, pues en cuanto a resultados, como os decía, primero vamos con una primera parte de análisis más visual, ¿no? Más exploratorio. En este caso, en pantalla podéis ver dos gráficos que representan la distribución del nivel de ingresos, que es la variable pendiente, por actividad económica. La izquierda tenemos un poco el comportamiento para el conjunto de sectores de la economía española y a la derecha para el sector turístico, ¿vale? Entendiendo el sector turístico, como os decía, como la agrupación de la hostelería y el transporte. Entonces nos encontramos con que para el conjunto de la economía, en hostelería, más del 80% de los trabajadores ganan menos de 1.600 euros, lo cual es un dato pues, bastante alarmante. Y si nos vamos solamente al turismo, a la industria turística, al agregar esas actividades, o sea, al considerar hostelería y transporte juntas, el porcentaje disminuye al 69,49%, pero nos encontramos con que sigue habiendo más de la mitad de los trabajadores de turismo que no llegan a alcanzar 1.600 euros de ingresos, ¿no? Bien, en este caso igual vamos a seguir siempre como la misma estructura. A la izquierda vamos a ver el comportamiento para el conjunto de sectores, considerando turismo como hostelería, y a la derecha la variable agrupada, que sería hostelería más transporte. Lo que vemos en estos gráficos es la distribución del nivel de ingresos, en este caso por sexo. ¿Y qué nos encontramos? Pues para el conjunto de la economía española, que casi el 18,29% de las mujeres se encuentran en el nivel salarial más bajo, y esto se traduce a que el 68,66% de los trabajadores que ganan menos de 900 euros son mujeres. Y en cuanto al turismo como variable agregada, llegaríamos a que las mujeres representan el 74,54% de todos aquellos trabajadores que ocupan pues, este nivel salarial más reducido, ¿no? Más bajo. Y en el lado contrario nos encontramos también que pues, las mujeres tienen una menor presencia en aquellos niveles salariales más altos en comparación con lo que serían los hombres. Bien, en este gráfico vemos otra vez la distribución de los ingresos de la variable dependiente, pero en este caso por grupos de edad. Perdón. Nos encontramos en este caso que para el conjunto de las actividades de la economía española, un 44,25% de aquellas personas, aquellos trabajadores que se encuentran entre los 16 y los 24 años, es decir, el grupo de edad más joven, están percibiendo un salario que se encuentra dentro del nivel salarial más bajo, es decir, entre los 0 y 900 euros, casi la mitad de aquel grupo más joven del mercado laboral español. Y solo el 7,87% llega a percibir más de 2.500 euros. Mientras tanto, pues en las actividades turísticas, la mitad, un pelín más de la mitad de los jóvenes se encuentran en ese tramo de ingresos más bajo y pues con los resultados o las observaciones, mejor dicho, que tiene esta encuesta, nos encontramos con que hay un 0% del estrato social de trabajadores más jóvenes que se encuentre por encima de los 2.500 euros. O sea, todos los jóvenes estarían, digamos, en los niveles de ingresos más bajos y ninguno de ellos por encima de ese nivel de ingresos. Bien, entonces pasando ya al ejercicio de regresión, como os comentaba en este primer ejercicio, lo que hacemos es comparar el sector turístico con el resto de sectores de la economía española. Primero, en un primer modelo, que es el modelo 1, como veis, en el que el turismo aparece como variable desagregada, considerándose turismo igual a hostelería, y a la derecha el modelo 2, en el que consideramos turismo como la agrupación de la variable hostelería con la variable transporte. Bien, en este caso lo que nos encontramos son dos modelos distintos, pero los resultados son, como veis, muy similares, ¿no? Tanto en el modelo 1 como en el 2, lo que nos muestran los resultados es que en comparación con este nivel salarial más alto, es mucho más probable
que los individuos caigan en la categoría de ingresos más bajo a que lleguen, por ejemplo, a la tercera o cuarta categoría de ingresos, que serían las más altas. Estaríamos hablando de que es más probable caer en una categoría de ingresos más bajos que más altos. Bien, si seguimos con los resultados de este ejercicio, nos encontramos también con que tanto para el modelo 1 como para el modelo 2, o sea, tanto para el turismo desagregado como agregado, las mujeres tienen una menor probabilidad de caer en un tramo de ingresos más alto. Dicho de otro modo, tienen más probabilidades de cobrar menos que los hombres. Lo mismo nos ocurriría con los empleados que carecen de educación superior y con los trabajadores autónomos, ¿vale? Y también observamos una brecha negativa y significativa en relación a los jóvenes, como ya adelantaba un poco en la teoría, que son el grupo más afectado en el mercado laboral español, en contraste con aquellos mayores de 55 años que muestran una brecha positiva, es decir, que estarían en una condición de tener más probabilidades de estar en ese nivel de ingresos más alto. Bien, pues para terminar con este primer ejercicio, por sectores de actividad, nos vemos que en el modelo 1, el sector de la hostelería, presenta un coeficiente negativo en relación a la categoría de referencia, que sería otras actividades. Entonces estaríamos hablando de que en el sector de la hostelería los trabajadores tienen menos probabilidades de estar en un nivel de ingresos más altos que en otras actividades. Y en el modelo 2, es curioso porque cuando agregamos la hostelería con el transporte, el coeficiente se torna positivo, que es lo mismo que nos pasaba cuando también le agregábamos, como os comentaba antes, la construcción y el comercio. En este caso, cuando solo consideramos transporte y hostelería, el coeficiente es positivo, pero no es estadísticamente significativo y aún así continúa siendo el tercer peor resultado en cuanto a los sectores considerados. Y pues si hablamos de las habilidades digitales, vemos que en ambos modelos todas son valoradas positivamente, lo que cuadra, ¿no?, con los estudios que continuamente resaltan la importancia de la educación STEM y de las nuevas habilidades digitales en el mercado laboral español. Sorprende cómo la habilidad digital más básica, la DS1, que es el procesamiento de texto, es la más relevante, ¿no?, la que mayor coeficiente tiene en los dos modelos, y está seguida de la habilidad 3, que es el conocimiento avanzado en hojas de cálculo. Luego nos encontramos que, aunque sí que sea positivo, tenemos una menor valoración o un coeficiente menor en el caso de las habilidades de programación, que es la habilidad 5, y pues nosotros lo explicamos, lo atribuimos a diversos factores. Uno de ellos podría ser que nuestra encuesta no nos permite diferenciar entre lenguajes de programación, no todos son iguales. Otro es la sobrecualificación existente en la economía española y otro, pues que estas tareas, ¿no?, de programación pues tienden normalmente a ser subcontratadas en el sector turístico y no se hacen directamente desde empresas de este sector. Bien, pues el segundo ejercicio, como os decía, seguimos un poco el mismo método, pero lo que hacemos es comparar los resultados para los sectores de actividad no turísticos, para el sector de actividad turístico considerado como la suma de hostelería y transporte, y para cada uno de esos dos subsectores por separado, para ver qué es lo que pasa, cómo se comportan esos subsectores por separado. Lo que nos encontramos es que, independientemente del subsector turístico que consideremos, es decir, de si hablamos de hostelería o hablamos de transporte, identificamos a las mujeres como grupos desfavorecidos en la economía española, teniendo estas menos probabilidad de estar en un nivel de ingresos más altos. También nos encontramos con que las personas sin educación superior presentan ingresos más bajos en todo el sector, y en este caso la hostelería es el subsector más afectado, y para los extranjeros y trabajadores autónomos las probabilidades de tener ingresos pues muestran, o sea, de estar en ingresos más altos, perdón, muestran tendencias diferentes si comparamos un sector con otro, ¿no?, lo que llegaría a reflejar pues la complejidad que tiene la industria turística. Bien, si hablamos de los grupos de edad, vemos de nuevo cómo los trabajadores más jóvenes tienden a tener menores probabilidades de estar en categorías de ingresos más altos. Da igual en este caso que comparemos
los sectores no turísticos, con el turismo, con la hostelería o el transporte. Eso sí, nos encontramos de nuevo con que en la hostelería se enfatiza esta brecha negativa. Y bueno, pues el sector turístico en sí muestra claramente la existencia de una brecha salarial, como ya comentaba, en habilidades digitales, pero sí que es cierto que vemos que algunas de ellas varían en función del subsector que consideremos, ¿no? Eso sí, las habilidades de programación, en este caso vimos cómo siguen manteniendo un coeficiente positivo, tanto en la hostelería como en el transporte, pero se enfatizan sobre todo en el caso especial de la hostelería. Bien, pues como conclusiones, discusiones y limitaciones también de este trabajo, quería comentaros que al final los resultados que os hemos presentado en esta exposición pues están en línea con estudios previos y nos ayudan a confirmar que hay o existen brechas salariales notables en la economía española. También que respecto a la industria turística, eh, como ya se avanzaba, encontramos que las actividades están asociadas a salarios más bajos en comparación a otros sectores de la economía española y que además en el sector de la hostelería se potencia o se enfatizan estas brechas salariales, se ven más pronunciadas. Corroboramos también con este estudio la existencia de diferencias significativas de ingresos, en especial en tres grupos que se presentan como claramente desfavorecidos en comparación a sus categorías de referencia. Serían las mujeres respecto a los hombres, las personas sin educación terciaria en comparación con aquellos que sí que cuentan con educación terciaria y los jóvenes que participan en el mercado laboral. Vemos también que dentro del sector turístico estas brechas son cada vez mayores, sobre todo en el sector de la hostelería, y los resultados enfatizan también la importancia de la formación en habilidades digitales. Con todo esto, un poco la discusión que hacemos es que si bien España está destinada a ser un país turístico por su clima, por su gastronomía, por su cultura, lo cual es positivo, porque todos sabemos los impactos positivos que tiene el turismo, ¿no? Y hay mucho escrito sobre ello. También debemos tener en cuenta las peculiaridades y deseconomías que puede llegar a tener el sector, en este caso respecto a salarios y a precariedad laboral y no pasarlos por alto. Y pues para eso llamamos la atención, ¿no?, a la reconversión industrial en España, que también incluye al sector turístico y que es más necesaria que nunca pues, para proporcionar estas mejores oportunidades laborales que hacen falta en este caso en nuestro país. Bueno, estos resultados pensamos, por tanto, que podrían servir como una base para políticas, para recomendaciones políticas, especialmente en lo que toca a la igualdad de género y a promover sectores que permitan pues, una mayor productividad y al final ayudar a aumentar los ingresos de los hogares españoles. Pero pues sí remarcamos dos cuestiones críticas. Una es por toda la relación que hay ahora de que todos estos aspectos nos ayudarían a las nuevas tecnologías y la innovación a conseguirlo. Queremos resaltar que este enfoque no debería ser simplemente aumentar el gasto en innovación, sino en obtener de esto una ventaja competitiva y que las ganancias en productividad no pueden ir solas, sino acompañadas de medidas para llegar a reducir estas brechas salariales de las que hablamos, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, sí que quería comentaros como limitaciones del estudio. Ya os lo adelantaba antes, se centró en un año específico, 2021, por cuestión de disponibilidad de datos, pero sí que es cierto que nos encontramos con que en este año, pese a que el Banco de España consideraba que el sector turístico había vuelto casi a recuperar la práctica normalidad previa a la pandemia, no podemos llegar a garantizar que las condiciones laborales que vemos pues no llegaran a estar parcialmente influidas por los efectos desastrosos, ¿no?, que tuvo la pandemia en el sector. Otra limitación del estudio sería el hecho, como también os comentaba ya, de que el tratamiento de la encuesta pues al final requiere que utilicemos solo aquellos hogares en los que hay un único contribuyente, lo que conlleva una reducción del tamaño muestral inicial. Y pues una última limitación es que la codificación de las variables, según nos las da el INE, la fuente de datos que hemos utilizado, donde no se utilizan códigos NACE ni códigos ISCO, pues lo que provoca es que nos impida desagregar el sector turístico en más subsectores que los que ahora mismo hemos analizado, o que si le agregamos más subsectores, como pasó con el caso del comercio y la construcción,
estos estén como contemplen tantas actividades que al final siempre se nos pueda decir que no pertenece exactamente al sector turístico, ¿no? Si cosa que si aparecieran los códigos NACE o códigos ISCO, pues podríamos evitar. Parece que el INE en las nuevas ediciones de la encuesta que está sacando va incorporando esta cuestión, pero en este caso nos quita otra de habilidades digitales. Entonces, pues bueno, de momento seguimos trabajando con 2021 y a ver si para ahora, cuando saque la de 2023, nos corrigen ambas cosas y podemos trabajarlo mucho mejor. Y bueno, pues nada, hasta aquí un poco el estado de trabajo hasta ahora. Muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier duda que tengáis, tanto ahora como en cualquier momento, pues aquí dejo mi contacto y ahora, por supuesto, me podéis preguntar cualquier cosa. Muchas gracias. Bueno, gracias, Aimé. Estuvo espectacular tu presentación, súper clara. Me encantó. Abrimos el espacio de intercambios, preguntas, consultas, lo que tengan. Yo antes que eso te quería consultar primero por información de la encuesta que Ujú. utilizaron, si tienen más info sobre jerarquía de esas personas que trabajan en turismo y alguna otra información de los establecimientos, digo, de los hoteles, del transporte y demás. Y en otro lugar, consultarte si los resultados son homogéneos en todas las comunidades autónomas de España o si no han analizado algo de eso, ¿no? Cómo se comportan estos resultados en general en España o también puntualmente en las comunidades. Vale, pues en principio no hay más información en cuanto a los establecimientos, ¿vale? La encuesta, el problema que tiene es que, pues eso, están como haciendo variaciones de un año a otro. Yo entiendo que están tratando de ver la mejor forma o la mejor forma, sí, de componer la encuesta. Entonces, no hay más información sobre los establecimientos y sobre lo que me preguntabas de la categoría, ¿no? Del puesto de la persona. En esta que utilizamos no, sé que en la siguiente sí que he visto que diferencian, pero al final solo diferencian si es directivo o no. Ah, Tampoco bien, nos dan mucha más información. Y en cuanto a comunidades autónomas, no hemos hecho el ejercicio, pero la verdad es que me parece muy interesante hacerlo. bien, O sea que buenísimo. podría ser una forma de continuar, no sé. Claro, está buenísimo, claro, ver cómo se comporta en las diferentes comunidades autónomas. Sí, buenísimo. Bueno, Gracias. no, a vos. Bueno, levantó la mano Natalia para hacer una consulta. Sí, yo tenía algunas consultitas. Gracias, Aime, por la presentación, estuvo muy linda. Me perdí un poco en el camino, o sea, vale, muchas cosas no entendí, pero yo te hago algunos comentarios así que capaz que están contemplados, pero que bueno, como te digo, era tanta información que me perdí un poco. Em, no, yo tenía dos o tres comentarios y algunas preguntas. Como comentario, lo primero que te diría es que en España hay un montón de trabajos de brechas salariales y eso que tal vez deberías revisar, que son un poco viejos porque quedaron Mm. como, qué sé yo, pero son los de Adelaida, Lillo Bañuls, que es de ahí de Alicante, y los de Casado Díaz de Murcia, creo que es, no me acuerdo bien, que o sea, me parece que están como desactualizados, pero que en un trabajo de esto estaría bueno que los revises un poco para ver también, nada, alguna idea, alguna cosa así. Ahí tenía varias preguntas. La primera es por qué la variable dependiente es en niveles de ingresos. Creo que tiene que ver con esto que dijiste de identificar a la persona y no al hogar, pero me pregunto por qué no podés hacer una variable que sea ingresos sin hacerlo en 5 niveles. Eso capaz que te modificaría el modelo, no sé, ¿no? Porque tu modelo es la probabilidad de caer en uno de esos grupos y me surgió la duda de por qué eligieron hacer eso. Sí, al final es Em, también un poco por cómo están estructurados o codificados, digamos, los datos en la encuesta. Vienen ya como agrupados. vos no te da el nivel de ingreso. O sea, esa es la El número pregunta. como tal, no. Sí que Ok, hemos agrupado ok. nosotros, por ejemplo, las edades, eso sí, No, pero los está ingresos bien, pero no. no te aparece. Bien, perfecto. Bueno, y ahí tenía otra pregunta. Bueno, pero ahí creo que ya me la respondiste, porque yo te preguntaba por qué esta estimación haces, si esto es lo que se hace en la literatura, por qué la probabilidad de caer en ese grupo, pero no sé. Y después, una cosa que me surgió mientras, a ver, ¿por qué utilizas esta encuesta también? Es otra pregunta que me gustaría
Pues Porque perdón, no, porque digo, a lo que vengo, la encuesta tiene un dato interesante que es este de habilidades digitales. ujú, Que tampoco sé cuán útil es, porque las habilidades digitales son procesamiento de Word, procesamiento de Excel, qué sé yo. Y relacionado con eso, después yo decía, bueno, vos hablas de turismo, y en el turismo, como está definido, entendí en España, es hostelería, que es hoteles y restaurantes ujú. y transporte. Y yo pensaba, ¿qué habilidad digital tiene que tener alguien que trabaje en el transporte? No o sea, mucha gente sí, pero la gran cantidad de gente que trabaja en transporte capaz que no tiene que tener habilidades digitales. No lo sé, ¿no? Son todas impresiones que uno tiene. Entonces, ¿qué te aporta la encuesta de distinto? Que no sé cuál es la otra encuesta que hay en España que sea tipo como en nuestras encuestas de hogares, donde no sé si es de calidad de vida, de condiciones de vida, no me acuerdo. Em, Porque además, por ejemplo, también el transporte es una actividad que está súper... o sea, hay muchos rubros en el transporte, ¿no? O sea, tenés un directivo, pero digo, tenés la gente que maneja el transporte. Esos son, la mayoría son hombres, por ejemplo. Entonces ahí ya tenés hay un montón de cosas ahí para mirar, que entiendo, dijiste que no lo podés separar, bueno, un montón de problemas que tiene la encuesta en sí misma. Pero bueno, me llamaba la atención por qué esta encuesta eligieron. Entiendo, es una encuesta linda, es distinta, qué sé yo, pero no sé si esas habilidades digitales las podemos relacionar mucho con el sector turismo, qué sé yo. Sí, Y te queda como una muestra media chiquitita, ¿no? Porque te queda como 65.000 observaciones, que capaz que lo que te decía Agustina de la representación a nivel comunidad, capaz que ahí no podés. vale, te voy diciendo. Bueno, al final el por qué utilizamos esa encuesta lo adelantabas tú misma, al final fue por el hecho de que incluía las habilidades digitales y no encontramos otra que las incluyera y queríamos ver un poco el efecto que tenían las habilidades digitales, ¿no? Y cómo se comportaban tanto en turismo como en el resto de sectores. Mm, Lo de la importancia de las habilidades digitales, nosotros lo enfocamos más en su momento por la reconversión, ¿no? De trabajos que al final se va a tener que hacer porque pues al final la evolución tecnológica que está habiendo es un hecho y pues todo lo que se está comentando de que aquellos que no se suban, digamos, a esa ola y se formen en todas esas habilidades digitales, pues van a ser reemplazados en sus puestos, no todos, pero va a haber muchos puestos que se van a automatizar, que van a ser reemplazados y de ahí un poco la importancia cada vez más de las habilidades digitales y es por eso que quisimos, digamos, incorporar ese componente. Y pues sí, al final lo de la muestra pequeña es, como decía, una de las limitaciones. Si hiciéramos, por ejemplo, lo de lo que me comentaba Agustina o sea, diferenciar, ¿no? Entre comunidades autónomas. El problema es que las encuestas, al menos así las que he trabajado en España, no es muy fácil, digamos, encontrar información sobre los salarios y atribuirlos directamente, digamos, a esa persona y a la vez tener más información, por ejemplo, sobre el sector de actividad, sobre las habilidades digitales. Entonces fue un poco, somos conscientes de que la encuesta no es la mejor, no está lo mejor planteada posible, pero fue la que empezamos a trabajar en el momento porque tenía un poco los datos que necesitábamos o que queríamos tocar un poco. gracias, gracias. Adi. Buenísimo. Después no sé si sigue Josefina o María José, no sé quién levantó la mano primero. Creo que Josefina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Perdón que no tenga prendida la cámara, pero la lluvia me impide tener mejor conexión. Felicitaciones, fue muy interesante el trabajo y justamente por la lluvia yo no pude conectarme al principio y me quedó una duda. ¿Vos interrelacionaste o comentaste algo de relacionar todas estas variables, a ver, cuántas mujeres jóvenes con alguna habilidad digital? Y me queda la duda, eh, ¿qué consideras habilidad digital? Porque bueno, por lo menos hasta donde yo entiendo, STEM y habilidades digitales son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es saber manejar un Word y otra cosa es tener formación en STEM. Mira, te pongo ahora mismo lo que no sé si puedes verlo. Sí, sí.
estas son, digamos, no sé si habrías llegado a esta parte, pero las habilidades digitales que se consideran en la encuesta que hemos utilizado serían estas 5. Ah, Perdón, José, se te está escuchando mal por el retorno, pareciera. Ahí te silencié un cachito hasta que Aimé hablara. Nada, yo decía, no sé si me habrá llegado a escuchar, ella decía que las habilidades digitales que considera nuestra encuesta son estas 5. bárbaro, muchísimas gracias. Ahora sí, María José. Hola, buen día. Bueno, Aimé, felicitaciones, muy bueno el trabajo. Yo tenía un poco también las dudas que planteaba Natalia de por qué habían usado esta encuesta que te implica varias restricciones, ¿no? Por el hecho que vos decías, lo planteabas bien, bueno, estoy tomando los hogares con un solo contribuyente, estoy dejando un montón de gente afuera que no estás pudiendo describir, digamos, ¿no? Entonces eso, este, como que es una restricción fuerte al análisis. Después, me quedé pensando, bueno, tomaste solo el tema de hostelería y transporte, o sea, solo, y ponías ahí que estaba abierto a debate, que todavía lo estabas analizando. Creo que ahí estaría bueno fundamentar por qué, y me parece que por ahí, por el tema económico, puedes ver qué aporta al PIB de la cuenta satélite que ustedes tienen, qué aporta hostelería y transporte al PIB turístico, y bueno, en el empleo, bueno, cuántos empleos del total de empleos turísticos están generados por hostelería y transporte. Te digo porque eso me parece como que le daría un poco más de fuerza al análisis que estás haciendo en estas ramas, ¿no? Y después, me parece también que está bueno hacer énfasis en las reflexiones, ¿no? Más allá, bueno, llegaste a un análisis que tiene estas restricciones que estabas describiendo, pero bueno, es importante lo que estás mostrando, o sea, estás encontrando cosas que van en línea con lo que dice la literatura académica, bueno, reflexiones sobre, bueno, cuáles son las políticas que se han desarrollado para corregir estas brechas, qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado, qué es lo que se tendría que hacer. Creo que el aporte estaría bueno hacerlo ahí, ¿no? Qué es esto que están mostrando los datos, qué se está haciendo para corregirlo, si es que se está haciendo algo, y bueno, si se hizo antes o no, y evaluarlo, ¿no? Me parece que está un poco podría ayudar el estudio, me parece. Vale, pues empezando por esto último, te agradezco la sugerencia y pienso que sí, que deberíamos incorporarlo. Y lo otro también, al final sí que es verdad que en el trabajo escrito argumentamos más el por qué incluir hostelería y transporte o no, ¿no? Pero sí que te tomo la palabra con lo de argumentarlo con el PIB. De hecho, en España podríamos decir que el turismo es prácticamente hostelería. O sea, el 80%, si no más, se correspondería, pienso, como en hostelería, pero como dices, con ese componente económico, ¿no? Pues le da mucho mayor peso y más sentido, ¿no? al estudio. O sea que me lo apunto y muchas gracias. Bárbaro. ¿Alguien más tiene alguna duda? Fue un Agustina, comentario hola. adicional. Ah, Perdón, Sandra, no, perdón. Dale, dale, dale. bueno, no levanté la mano. Yo No, tampoco. justo, Natalia, no, mi comentario era, me hiciste notar algo que creo que nos puede servir, Aime, muy bien la presentación, no alcancé a saludarte al comienzo. Creo que, Aime y Luis, respecto al comentario que nos hacía Natalia de la importancia de las habilidades digitales, ¿no? Pensando en no solo, dice que Aime les comentaba que era importante también de cara a la reconversión laboral y eso me hizo caer en cuenta que quizás nos vendría bien en la revisión bibliográfica agregar quizás un párrafo en el que hablemos más de estos trabajos que hablan sobre la automatización. Me estaba acordando de Stanislav Ivanov,
Recuerdan que presentó también el Mm. seminario y él está mucho con ese tema, ¿no? Entonces, porque ahí quizás tenemos más datos, ¿no? También de lo que está pasando, que creo, al menos en la hotelería, ¿no? En estos dos en estas dos ramas que son las que tenemos en el análisis, hacer alguna referencia a eso. Entonces, en ese sentido, gracias Natalia por el comentario. Sí, yo pienso que también que sería gran idea añadirlo. Al final eso estamos terminando de mejorarlo, ¿no? Y estas cosas son las que nos hacen coger esas ideas para mejorarlo, así que muchas gracias por el comentario. No, yo tenía un comentario adicional, que en realidad esto de las habilidades a mí me reinteresa, y hay unas encuestas de Estados Unidos y que se hacen para Estados Unidos y para otros países, que yo estoy tratando de si consigo a alguien que me las procese, que lo que hacen es detallar las habilidades un poquito más. O sea, esto es como muy básico, como te decía Josefina, o sea, es Word, qué sé yo, y creo que lo que pasa es que, bueno, creo que es imposible machearlas, ¿no? Esas encuestas que yo digo con esto. Pero es un comentario como también para que lo tengan en cuenta. Son, no sé si las conocen, las PIAC y STEP son unas encuestas específicas que se hacen para algunos países que preguntan cosas de habilidades para los trabajos. Vale. Bueno, son súper completas. Pero bueno, después es imposible de juntarlas. Bueno, No, sí, otra pero es interesante también saberlo porque puede interesante. salir también. Sí, yo lo que estoy tratando de hacer es de hacerlo, pero bueno, me está costando. No, otra cosa, que vos definís precariedad laboral y entiendo que después vos no, definís no, perdón, hablás de precariedad laboral y entiendo que después vos no te abrís un poco de eso, pero capaz que está bueno también decir, bueno, ¿qué entendés vos por precariedad laboral? ¿Qué quiere decir precariedad laboral? Porque precariedad laboral tiene la definición de formal, no formal, que creo que vos no debés tener datos de eso. No. ¿No? Y después tiene la definición de, bueno, si vos trabajás part-time, si trabajás, Ujú. no sé, si sos cuenta propista, qué sé yo, distintas definiciones. Y relacionado a eso, que en realidad es como una cuestión filosófica que a mí me viene con todos estos trabajos, que yo he trabajado, ¿eh? O sea, he hecho trabajos sobre esto y, o sea, que me autocritico. Que en realidad a veces uno dice, bueno, el sector turismo, qué sé yo, paga poco, no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad también hay que ver si las actividades, si la gran proporción de actividades que engloba el sector turístico no son actividades que requieren poca calificación, pocas habilidades, etcétera, etcétera, más allá de la reconversión y no sé qué y no sé cuánto. Digo, eso es lo que yo siempre me pregunto, porque yo digo, bueno, sí, eh, paga poco. Bueno, paga poco porque capaz que lo que se requiere es poco, las habilidades que se requieren son pocas, la educación que se requiere, porque uno para ser mozo no requiere un doctorado, digamos, ¿no? Esa es una cuestión filosófica que, bueno, que uno tiene que tener en la cabeza cuando habla de estas cosas. Sí, la verdad es que sí. O sea, yo creo que todo el marco teórico tenemos todavía que darle una vuelta y mejorarlo y incluir todas esas pequeñas cuestiones porque al final son cosas que sí, que pueden salir y que si no las terminamos de trabajar bien del todo, pues pueden dar tanto lugar a las dudas que se están teniendo ahora, ¿no? Como a esas interpretaciones. Sí. Gracias, la verdad, por el comentario. Sabes que perdón, me quedé pensando también en esto de las reflexiones, ¿no? Y las recomendaciones a partir de los hallazgos, del impacto que va a tener y que está teniendo ya la inteligencia artificial en el empleo turístico, ¿no? El impacto de los robots en empleos que son desarrollados básicamente temas de limpieza, qué sé yo, por mujeres, y donde estas brechas van a tender o sea, que como que va muy junto, ¿no? Esto que decían, las calificaciones, el impacto que va a tener y lo que nos podemos esperar, o sea, las políticas que se está haciendo algo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero como que empeorada la situación por lo que el impacto negativo que podría generar, que capaz que estaría bueno también ya tenerlo en este estudio que va apunta básicamente a las brechas salariales en género también. Gracias. Bueno, y acá dejó en el chat un comentario Mateo que dice, excelente trabajo descriptivo de la realidad turística española y me sospecho que es muy probable que si hacemos ese mismo ejercicio para otras economías tendremos resultados similares. La pregunta que sobreviene y deberíamos dedicar tiempo es el por qué, baja regulación, alta competencia, excesos de oferta laboral, etcétera, y ni que hablar el qué hacer al respecto para disminuir esas brechas.
Así que ahí Mateo dejó un poco su comentario. No sé si Sí, querés decir algo. Ah, sí. iba un poco, no me acuerdo ahora mismo bien quién, porque no os estoy viendo mientras apunto, pero no me acuerdo bien quién lo ha dicho, pero Mateo Uri. sí, eso Mateo. sí, me refería Ah, al final en hacer énfasis en las reflexiones, ¿no? En la parte de discusión, en, como comentaba, en las políticas que se han desarrollado, en qué se puede hacer y qué no. Sí, al final qué hacer para corregirlo. Así que creo que es una cuestión en la que deberíamos de incorporar también la pregunta que le ha dicho, que creo que va bastante relacionado con lo que me habían comentado. Lo haremos. perfecto. Bueno, si nadie tiene ningún comentario más, damos por cerrado el seminario y recuerden que el próximo es el día 17 a la misma hora, 11 horas Argentina, que va a estar presentando nuestra colega Luciana Rencela, ¿sí? Así que bueno, gracias a Aimee y a todos, todas por Gracias a participar. vosotros. Nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Aimee. Chao, buen día.